Otro podcast más de derecho, literatura y punk rock. En esta ocasión hablaremos sobre un tema de derecho, específicamente sobre los requisitos de existencia y requisitos de validez de los contratos, ya que consideramos que resulta trascendental para la elaboración de contratos el perfecto entendimiento de los elementos básicos con los que debe contar, los cuales se pueden dividir en dos ramas: los requisitos de existencia y los requisitos de validez. Iniciaremos con los requisitos de existencia, ya que estos son los elementos que se necesitan para que el contrato pueda existir. El Código Civil los enumera en 3: consentimiento, objeto que puede ser materia del contrato, y la solemnidad. En cuanto al primer requisito de existencia, la voluntad, podemos decir que debe de ser manifestada, pudiendo ser expreso o tácito. Será expreso cuando se haga verbalmente la aceptación, por escrito o por signos que no dejen lugar a dudas. Será tácito cuando la voluntad se infiera a través de actitudes o de actos que señalen la existencia del contrato. En cuanto al objeto que puede ser materia del contrato, para que se cumpla con este requisito, se necesita de la observancia de 3 requisitos. Que exista en la naturaleza, esto es, lo prometido por el deudor debe de ser posible. Que sea determinado o determinable en cuanto a su especie, esto es, poder señalar o cuantificar la prestación debida. Y estar en el comercio, que no sea contrario a las leyes y las buenas costumbres. En cuanto al último elemento de existencia, la solemnidad, para realizar el contrato atendiendo y cumpliendo con requisitos específicos que determina la ley, este requisito no siempre es necesario en virtud de que la ley no lo pide para todos los contratos. Ahora pasaremos a los requisitos de validez. Estos son los elementos que se necesitan para que el contrato pueda producir efectos y sea válido ante la ley. Se requiere de 3 condiciones. La primera, ausencias de vicios de la voluntad o del consentimiento. Esto es, que la voluntad que se expresa para celebrar el acto jurídico, contrato, debe de ser plena y estar libre de vicios de la voluntad, los cuales pueden ser error, que es una falsa apreciación de la realidad; el dolo, que son sugestiones o artificios que se emplean para inducir al error o mantener en él a alguno de los contratantes. Otro sería la violencia, que es el empleo de la fuerza física o moral en contra de uno de los contratantes para obtener su consentimiento. Y otro podría ser la lesión, que es explotar la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema necesidad de una persona para obtener un lucro excesivo o desproporcionado a lo que la otra parte se obliga. Otro de los elementos que podemos hablar es la capacidad de las partes. No basta la simple manifestación de voluntad para celebrar un contrato. También es indispensable que quien manifieste esa voluntad esté autorizado por la ley. Y el último elemento que podemos hablar es la formalidad. La forma que debe llevar el contrato, ya que en algunos casos existen disposiciones concretas sobre las formalidades que deben llevar diversos tipos de contratos, ya sea por escrito, ya sea verbal, etc. Resulta de suma importancia el entendimiento de estos requisitos para poder llevar a cabo los contratos y que puedan surtir sus efectos jurídicos completamente, ya que la falta de uno de los elementos esenciales del acto jurídico provocaría su inexistencia, y la falta de uno de los elementos de validez provocaría la nulidad total o relativa del contrato y sus efectos. Mario Alfonso Mayans, Derecho, Literatura y Punk Rock.